Hola, buenas. Siguiendo el proceso de las clases que quería subir acá en línea, vamos a ver ahora el capítulo 7, ¿ya? De lo que nos vamos a referir nosotros ya al curso Penguater Diver de la agencia Andy. Como les decía anteriormente, acá lo importante que vamos a ir haciendo es que ustedes van a ver el material y posteriormente vamos a resolver dudas e inquietudes. Siempre es importante también recordar que hay que utilizar el material de apoyo como el manual y tienen ustedes el acceso a también los PDF de las clases, ¿ya? Y volviendo a los puntos que considero importantes, recordamos que siempre hay que bucear de forma responsable para que sea un buceo entretenido y finalmente nos dé un buceo seguro. En este capítulo vamos a ver nosotros los efectos primarios de la presión durante el ascenso, ¿ya? La anatomía respiratoria y circulatoria, ¿ya? Que son temas fundamentales. La respiración, vamos a entender que es un proceso en el cual el ser humano genera un intercambio de gases con el medio externo. Para esto respira el aire circundante, del cual va a utilizar el oxígeno que tiene el aire, ¿ya? Si nos acordamos, el aire tiene aproximadamente un 20 y fracción de porcentaje de oxígeno, 78 y fracción de nitrógeno más otros gases, ¿ya? Y esto va a entrar a nuestro sistema respiratorio, de ahí al plasma sanguíneo, se va a dirigir a la célula y ahí se produce, producto de este intercambio de la producción de energía, se va a producir el dióxido de carbono o CO2. Después la sangre circulante va a tomar cierto CO2 ya y lo va a llevar a los pulmones para poder exhalarlo. En nuestro proceso de exhalación, cuando estamos respirando, y ahí vamos a respirar aproximadamente un 16% de oxígeno, aproximadamente un 5% de CO2, y vamos a exhalar todo el resto, que sería aproximadamente un 78 y fracción de nitrógeno. ¿Ya? ¿Qué es lo que estamos viendo en esta diapositiva? Son términos generales, pero aquí lo que tenemos que entender es que nosotros cuando inhalamos necesitamos un aire limpio, puro, ¿ya? Y cuando exhalamos vamos a exhalar dentro de esta exhalación un gas resultante que va a ser el CO2. Por eso la importancia ya en este intercambio gaseoso de siempre estar respirando. En el buceo autónomo o scuba diving nunca se contiene la respiración. Es parte importante que nosotros inhalemos y exhalemos para que nuestro sistema respiratorio esté con los gases justos. El aumento del CO2 nos va a provocar jaqueca, dolor de cabeza y malestar. ¿Ya? El intercambio gaseoso en los tejidos se produce por difusión. ¿Ya? El oxígeno va a ser transportado de los pulmones por la hemoglobina, que es la sangre. La importancia de estar correctamente hidratado. ¿Ya? Y el dióxido de carbono va a ser transportado de regreso, ¿cierto?, en los pulmones como un gas disuelto. ¿Ya? Nuestro sistema respiratorio está conformado por la boca, las fosas nasales, la tráquea, bronquios, bronquiolos y los alveolos, que son estas bolsas de aire. La importancia de cuidar nuestros pulmones. ¿Ya? Y vamos a estar cubiertos o protegidos los pulmones, ¿cierto? Rodeados por la membrana pleural. ¿Ya? Vamos a ver que nuestros pulmones se transforman en el buceador en un elemento vital que tenemos que cuidar, ¿ya? Que tenemos que proteger, ¿ya? En nuestra vida para poder bucear de forma correcta. ¿Ya? En este ciclo respiratorio, ¿cierto? Los quimiorreceptores que generan impulso para respirar van a estar basados en los niveles de CO2 que tenemos nosotros en el cuerpo. Ahí el diafragma se va a contraer incrementando el volumen, ¿ya? Y pulmonar aspirando aire hacia adentro. Los alveolos van a ser llenados con altas concentraciones de oxígeno y obviamente bajadas de CO2. Y eso va a hacer que se difunda ya en ambas direcciones el oxígeno, ingresando hacia la sangre y haciendo que, o generando que se libere CO2. ¿Ya? Aquí podemos ver los pulmones, ¿ya? Los bronquios, los alveolos, ¿ya? Y de aquí viene otra cosa importante cuando me preguntan de buceo. Eh, ¿Es bueno fumar? No, no es bueno fumar. Si queremos avanzar en los niveles de buceo, ir al buceo técnico, buceo más profundo, vamos a hablar que se recomienda en alguna agencia o de frente se prohíbe que los buceadores fumen porque eso afecta nuestra capacidad pulmonar. ¿Ya? Aquí un pequeño esquema, ¿ya? De cómo la arteria pulmonar, ¿cierto? Va a recibir, ¿cierto? Nuestra, nuestra sangre que viene oxigenada, ¿cierto? Ya va a producir intercambio gaseoso, ya va a ingresar este aire y después, dentro de este proceso, ya en un alveolo va a salir como resultante en el sistema venoso, ya vamos a nosotros estar exhalando, perdón, va a estar saliendo de este alveolo CO2, ¿ya?
Nuestro sistema circulatorio, entre comillas, corresponde al corazón, las arterias, las venas, los capilares, ¿cierto? Y la sangre. ¿Ya? Cuando me preguntan la importancia de estar hidratado, eso va a hacer que nuestra sangre, ¿cierto? Nuestro plasma sanguíneo se encuentre más fluido y no se encuentre espeso. Con eso vamos a hacer que circule mejor y genera un mejor intercambio gaseoso en nuestro cuerpo. ¿Ya? Las venas van a transportar la sangre de vuelta al corazón, ¿ya? Y las arterias son las que transportan la sangre desde el corazón a nuestro cuerpo. Aquí que voy a mencionar cosas importantes. Eh, Nosotros vamos a hablar acá que el corazón es un músculo hueco, ¿cierto? ¿Ya? La sangre, este corazón va a tener un foramen, que es cuando nosotros nacemos, que ese foramen normalmente se sella cuando nacemos o al tiempo de haber nacido. Hay personas que este foramen oval no se le va a haber sellado, por lo tanto pueden tener algún problema posterior en el buceo, sobre todo en buceo con descompresión. Pero eso se puede subsanar con operaciones, hoy día entiendo que son ambulatorias, ¿ya? Eh, en el resumen de esto, ya que he visto un poquito rápido quizás, pero bueno, el sistema respiratorio y circulatorio están estrechamente relacionados. Las lesiones o enfermedades en un componente de un sistema puede afectar al otro, ¿ya? Y es recomendable, por no decir mandatorio, siempre tener una evaluación médica con especialistas de buceo regularmente. Es importante que nos vea un médico, si podemos acceder a un médico especialista en el buceo, que accedemos a él para evaluar cualquier contraindicación o cualquier mejora que nos pueda hacer en nuestro sistema de salud. Y como yo le dije anteriormente, ojalá que los buceadores no fumaran. Si hablamos de ir a niveles superiores, tenemos que pensar que el buceador definitivamente no debería eh, fumar para poder bucear de forma segura, ¿ya? Las lesiones por sobreexpansión de aire, la ley de Boyle, ¿ya? Enfermedades menos graves y la embolia gaseosa. Las lesiones por sobreexpansión, aunque son escasas en un buceador entrenado y saludable, pueden ser potencialmente mortales, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que entender los mecanismos y los riesgos para que seamos capaces de prevenirlo. El buceo deportivo esto es muy extraño, pero no por ello no significa que no pueda suceder, ¿ya? Tenemos que ser respetuosos con las normas del buceo, entender los límites de nuestras certificaciones y de nuestro entrenamiento y también de nuestra experiencia. La ley de Boyle o Marriott, ya más conocida como la ley de Boyle, ya es una ley que relaciona los gases con el volumen y la presión a una temperatura constante. Ya es una ley antigua, como pueden ver, pero varia al día de hoy y muy utilizada. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Ya que si tenemos un determinado gas a un volumen constante, con una presión constante, quiere decir que si nosotros vamos a cambiar la presión por algún motivo para mantener esta equivalencia, ya si cambiamos la presión, por ejemplo, aumenta, para mantener la igualdad, vamos a tener que disminuir el volumen. Se colapsan los gases, por ejemplo. ¿Ya? Bajo ese concepto es que nosotros vamos, por ejemplo, a ver este ejemplo. Aquí tenemos un balón inflado con aire. A nivel del mar tendría un volumen aproximadamente de 1 litro. ¿Ya? Y que si esto se aumenta la presión, va a colapsar. Si la presión aumenta al doble, disminuye al doble el volumen. O sea, si tenía 1 litro, va a tener medio litro. Si vamos a 20 metros de profundidad, donde vamos a tener 3 atas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Aumentó 3 veces el volumen, va a disminuir 3 veces el volumen. Eso quiere decir que si teníamos 1 litro, vamos a quedar aproximadamente esos 1000 cc en 333 cc. Si vamos a 30 metros de profundidad, disminuye el volumen, ¿ya? A 4 veces. Eso quiere decir que de los 1000 cc nos vamos a quedar con 250 cc. Ahora, esto mismo se produce en sistema inverso. Va a ir aumentando el volumen en la medida que la presión disminuye, en la misma proporción. Entonces, podemos ver que la mayor proporción o la mayor diferencia de presión se produce en los últimos o los primeros 10 metros de profundidad, quiero decir. De superficie a los 10 metros de profundidad es donde nosotros vamos a tener la mayor diferencia de presión que nos va a afectar en el cuerpo. Entonces, cuando hablemos de compensar, vamos a hablar que tenemos que compensar en los primeros 10 metros y normalmente entre los 3 y 5 metros. Entonces, la ley de Boyle nos va a describir lesiones, ¿ya? Los pulmones humanos no pueden soportar la sobrepresión como lo haría un globo. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que, vuelvo a lo anterior, inhalar y exhalar de forma constante, o sea, nunca contener la respiración. ¿Ya?
Si nosotros contenemos la respiración o hacemos un ascenso muy rápido a superficie, nos pueden producir distintos tipos de lesiones, como un neumotórax, un efisema mediastino, efisema subcutáneo o embolia gaseosa. ¿Ya? Daños adentro de nuestro cuerpo, producto que los gases se van a expandir y pueden que esa diferencia de presión va a provocar daños, ruptura de nuestros tejidos, de nuestro cuerpo. ¿Ya? ¿Cómo se produce esto? ¿Ya? Conteniendo la respiración, con un ascenso rápido, mayor a 9 metros por minuto, tejido pulmonar anormal debido a alguna enfermedad o lesión previa, el asma maltratada, ya buceo congestionado por forma pulmonar, un resfrío, ya inhalación de agua por algún problema, ya. Eh, Esto lo que tenemos que ir comprendiendo. Por eso yo siempre le voy a hablar de bucear tranquilo, de estar relajado. El buceo no es una actividad que se hace en forma rápida o estresado. Tenemos que buscar siempre relajo, sentirnos cómodos, sentirnos confortables, ¿ya? Un neumotórax, el aire desde un alveolo roto escapa hacia la cavidad pleural, causando el colapso del pulmón, ¿ya? Es una actividad que también se puede producir fuera del agua, para que usted sepa, ¿ya? El enfisema mediastinal o subcutáneo, ¿cierto? El aire escapa hacia el pecho, alrededor del corazón, bajo la piel, cerca de la garganta y la clavícula, ¿ya? Se puede ver algunas manchas, algunos temas rojizos. Y aquí el embolismo gaseoso, ¿ya? Es muy complejo, se produce principalmente en buceos muy profundos, en buceos con ascensos rápidos hacia superficie, con un tiempo de fondo a veces un poquito largo, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado, el aire de los alveolos rotos escapa hacia el flujo sanguíneo, ¿ya? Y nos puede causar una enfermedad catastrófica, digamos, ¿ya? Los signos y síntomas de algunas de estas enfermedades se producen normalmente entre los primeros 5 minutos de llegar a superficie. Vamos a tener algunos síntomas de dificultad a respirar, puede ser un dolor en el pecho, toser sin motivo alguno, algún shock, pérdida rápida de la conciencia, ya color azulado, una cianosis, ya el embolismo gaseoso arterial, ¿cierto? Confusión, debilidad, ya todos los síntomas que estamos viendo aquí, mareo, pérdida de coordinación, parálisis, convulsiones. Esto cómo se previene, que eso es lo que nosotros tenemos que entender, que es lo que tenemos que hacer. Nunca contener la respiración al ascender. Esto quiere decir, cuando yo dije en una clase anterior, que es muy distinto hacer apnea o freediving que bucear autónomo. No es lo mismo. Conceptualmente cambia radicalmente. En la apnea se contiene respiración o el freediving. En el buceo respiramos siempre de forma constante y fluida. Inhalamos y exhalamos. ¿Ya? Vamos a hablar del ascenso de Andy, de que cuando ascendemos vamos a tener que hacer una detención a los 9 metros por un minuto, a los 6 metros por 2 minutos y a los 3 metros por 2 minutos. Eso nos va a permitir a nosotros sacar cualquier nitrógeno residual que nos pueda causar un problema. Y si no estamos aptos médicamente o no nos sentimos bien, no estamos confortables, lo mejor que podemos hacer es no bucear, ¿ya? Otras cosas más, no bucear si estamos resfriados, si no podemos compensar. Si tenemos fiebre o alergia, ¿ya? Si somos fumadores que no nos controlamos, no deberíamos bucear. Esa es la verdad. Siempre respetar nuestras licencias, nuestras certificaciones, nuestro nivel de entrenamiento. ¿Ya? No seguir a personas que van más profundo porque están haciendo otro tipo de buceo si no tenemos las competencias. Nos vamos a enfrentar a problemas graves. ¿Ya? Y lo otro es claramente hacer nuestros chequeos médicos. Es una responsabilidad personal poder chequearnos médicamente de forma anual, a lo menos. Y planificar nuestro buceo, bucear lo planificado y tener claro que si vamos a salir de una zona de confort, de sentirnos seguros, abortar el buceo. Los tratamientos en la medicina hiperbárica van asociados principalmente a medicina hiperbárica, donde nos van a suministrar oxígeno a altas presiones que pueden llegar incluso hasta los 3 ATA, con personal especialista en el buceo que nos va a dar el mejor tratamiento para solucionar nuestro problema. Por ejemplo, aquí está la agencia DAN, que es una entidad internacional que provee atención ante enfermedades compresivas, dudas e inquietudes. Hay otras también, pero esta es una de las que personalmente conozco y me atrevo a recomendar. Es corto este capítulo, sencillo, ¿ya?
Pero lo más importante que me interesa es que yo como a todos mis alumnos les digo, en el buceo autónomo se respira de forma continua, se inhala, se exhala, forma profunda en términos generales. Si no me siento apto, no me siento confortable, lo mejor que pueden hacer es abortar el buceo. Ya estén antes de llegar al agua, en el bote, en el muelle o en el agua. Da lo mismo. Si no se sienten bien, aborten el buceo, pueden bucear otro día. Y recuerden, nunca contener la respiración. Muchas gracias. Acuerden leer el manual, revisar las clases y nos vemos en el próximo capítulo.